San Andrés Avelino, teatino, 10 de noviembre. Vio la luz primera por el año del Señor 1521 en Castronuovo, villa del Reino de Nápoles. Sus padres fueron Juan Avelino y Margarita Apella. En el santo bautismo se le impuso el nombre de Lanceloto, que debía llevar hasta su entrada en religión. Sus padres, que eran ricos, pero sobre todo piadosos, pusieron el máximo cuidado de inculcarle la virtud. Desde su infancia mostró Lanceloto tierna devoción a la Santísima Virgen, a la que rezaba el Santo Rosario diariamente. Cuantos le trataban de cerca, hubieron de descubrir en él a un futuro santo. Terminados sus primeros estudios, vióse obligado a dejar la casa paterna y trasladarse a Venecia para seguir humanidades y filosofía. Por espacio de 4 años, frecuentó las aulas con una laboriosidad jamás desmentida. Sobresalió en todo momento entre sus condiscípulos y captóse el aprecio y admiración de los profesores. Tras brevísima temporada que pasó con su familia, suplicó al obispo diocesano que le admitiera entre sus clérigos. Al poco tiempo recibía la tonsura de manos del propio prelado. Trasladóse luego a Nápoles para seguir la jurisprudencia y graduarse de doctor. Terminados con brillantez sus estudios, fueronle conferidos los órdenes sagrados. De seguir los impulsos de su humildad, tan solo hubiese recibido los órdenes menores, pero el deseo de tratar más íntimamente con Dios, unido a su celo por la salvación de las almas mediante el desempeño del ministerio sacerdotal, hizo que dejara de lado sus escrúpulos. La autoridad eclesiástica le encargó la dirección espiritual de un convento de religiosas. No se contentó él con prestarles todos los servicios necesarios para seguir la vida perfecta que habían escogido. Notando que su constitución precisaba una reforma, determinó emprenderla y tuvo el consuelo de ver coronados sus esfuerzos por el éxito más lisonjero. La regularidad, ausente muchos años del monasterio, volvió a florecer como en los mejores tiempos. Este suceso le atrajo el odio de algunos libertinos, que determinaron deshacerse de él dándole muerte. Un día, al salir de la iglesia, fue de improviso acuchillado por un sicario. Fueron tantos los golpes que recibió en el rostro que hubiese quedado desfigurado para toda la vida, si la providencia amorosa de Dios no hubiese intervenido milagrosamente. El virrey de Nápoles ofrecióse a castigar a los autores del atentado, mas nuestro santo no lo aceptó, pues no buscaba la muerte del pecador, sino su conversión. Algún tiempo después, súpose que el asesino había sido muerto por un hombre cuya casa había deshonrado. Avelino practicaba la abogacía, pero solo ante tribunales eclesiásticos, en muy contadas causas y amoldándose siempre a lo preceptuado en los sagrados cánones. En cierta ocasión, deslizósele en una defensa una mentira oficiosa. Al terminar el juicio, y como sedante para su espíritu, leyó, según costumbre, un pasaje de la Biblia. Al abrir el libro al acaso, dio con el siguiente pensamiento: la boca que miente mata su alma. Lleno de confusión y dolor, renunció a su cargo para entregarse por entero al ministerio apostólico. Con los teatinos, maestro de novicios. Este cambio no saciaba del todo sus fervores místicos. Impulsado por el deseo de vida más perfecta, solicitó entrar en la orden de los clérigos regulares teatinos. Ingresó la víspera de la Asunción del año 1556 y, llevado de su amor a la cruz, trocó su nombre por el de Andrés. Pronto notaron que aquel novicio de 35 años aventajaba a los más perfectos en la vía del ascetismo. Nada le arredraba, prefería siempre los empleos más humildes. Cuantos más humillaciones sufría, tanto más honrado se consideraba. Su valor y paciencia sobrepusiéronse a cuantas pruebas se le presentaron. Hizo 2 votos a cuál más difícil. El primero, de renunciar continuamente a la propia voluntad. El otro,
trabajar sin descanso para avanzar continuamente por las vías de la perfección. Era de admirar su celo por la severidad con que reducía los malos instintos del hombre viejo. Hecha la profesión con fervor extraordinario, según era de esperar de novicio tan bien dispuesto, obtuvo permiso para ir en peregrinación a Roma. No obedecía este acto a mera curiosidad, sino a un gran deseo de ganar las indulgencias concedidas a la visita de la tumba de los santos apóstoles. A su vuelta de Roma, vióse sorprendido por la elección que de él hicieran los superiores para maestro de novicios, cargo que desempeñó por espacio de 10 años. También se le encomendó la dirección de la casa, y en ambos empleos concilió la firmeza con la mansedumbre, y el celo por la regularidad con la piadosa condescendencia ante la flaqueza humana de sus hermanos. En Plasencia y en Milán, amistad de 2 santos. Conociendo el general de la orden las múltiples pruebas de prudencia y santidad que había realizado nuestro santo en el desempeño de su difícil empresa, encargóle la fundación de las nuevas comunidades de Plasencia y Milán. El bien hizo que en estas poblaciones granjeóle el aprecio de los buenos a la par que el odio de los malos, sobre todo en Plasencia, en donde, por la fuerza de sus sermones y pláticas, logró reprimir el lujo femenino y convertir un gran número de pecadoras públicas. Hízose campaña para enajenarle el aprecio del pueblo, al mismo tiempo que se escribía al duque de Parma para expulsarlo. Tanta calumnia solo sirvió para acrecentar su autoridad y hacer más patente la injusticia con que era combatido el siervo de Dios. No queriendo el duque obrar a la ligera, se informó por sí mismo de cuanto le decían y determinó visitar a fray Andrés Avelino. Este apareció tal como era, un hombre de Dios lleno de espíritu apostólico. Al terminar la entrevista, tuvo el duque la convicción de que poseía un santo en sus estados. La duquesa quiso también conocerle. En la visita, hízose acompañar de su hijo, para el que pidió al santo varón una bendición especial. Por su parte, le tomó por confesor y director de conciencia. El bien obrado por Andrés en Plasencia fue reconocido por el general de los teatinos, quien determinó extender su campo de acción y nombróle al efecto visitador de Lombardía. Puso el santo tanta prudencia, firmeza y bondad en el desempeño de su cometido, que al terminar le confiaron la dirección de la Casa de Milán. Esta comunidad era de las protegidas por el santo arzobispo Carlos Borromeo, circunstancia que motivó la recíproca comunicación de aquellas 2 almas tan íntimamente unidas con Dios y de idénticas aspiraciones. Hacíanse partícipes uno a otro de las gracias con que el Altísimo recreaba su espíritu en retiros tan dispares como el palacio episcopal y la celda humilde de un convento. En cierta ocasión, Andrés declaró al arzobispo habérsele aparecido Jesucristo y haber dejado embriagada su alma de suavísimo deleite y de tal manera gozosa y desbordante que, desde aquel punto, ninguna belleza humana podía satisfacerle. La aspiración suprema de su corazón era unirse al sumo bien para quien solo vivía y por el que estaba dispuesto a imponerse cualquier sacrificio. Rehúsa el episcopado. La fama de sus virtudes llegó hasta el solio pontificio. Gregorio XIV, que a la sazón regía los destinos de la Iglesia, quiso honrarle ofreciéndole un obispado. Pero este humilde siervo, a quien el pensamiento de semejante dignidad era insoportable, la rehusó. El amor que tenía a la sumisión y dependencia hacía que cuando desempeñaba el cargo de superior siguiera en todo, con la sencillez de un novicio, la dirección de otro religioso. Lo único que pudo obtenerse de su humildad fue que, atendiendo al bien general de los fieles, se le otorgara el poder de absolver en adelante toda clase de casos reservados. Desde Milán, Andrés volvió a Plasencia para encargarse nuevamente de la dirección de la casa. Aquí tuvo el consuelo, aunque con el natural pesar, de preparar a una santa muerte a su antiguo discípulo y novicio
padre Juan Francisco Solario, a quien había escogido por director espiritual. Terminado el tiempo reglamentario, quiso el capítulo general de la orden reelegirlo para la misma casa o al menos ponerle al frente de otro convento. Andrés suplicó que le destinaran a la casa más pobre y menos considerada de Italia, pues su única ambición era vivir enteramente olvidado del mundo y entregado por completo a Dios en los ejercicios de oración y penitencia. Superior de Nápoles. El capítulo no fue del mismo parecer y dióle orden de trasladarse a la residencia de San Pablo de Nápoles, una de las más importantes de la orden. Las virtudes que embellecían el alma del santo se manifestaron con toda esplendidez, de modo que a los 3 años, dejando de lado cuantas protestas hizo, eligiéronle superior. Durante este nuevo directorado, tuvo el consuelo de asistir a la fundación de una nueva casa de la Orden de Nápoles, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. El día en que se colocaba la primera piedra, curó milagrosamente a una dama de alta alcurnia que desde hacía tiempo padecía fuertes dolores en los ojos. El superior de los teatinos de Nápoles consideraba como la primera de sus obligaciones refutar públicamente los argumentos heréticos acerca de la Sagrada Eucaristía. No obstante su mansedumbre y amabilidad, no dudó, llevado de su celo por el bien general, en obtener que se castigara al jefe de los herejes. Un pobre infeliz, seducido por aquellos impostores, recibió la comunión y guardó la sagrada forma en el pañuelo, con intención de profanarla al llegar a su casa. ¿Cuál no sería su admiración y espanto cuando al ir a cometer el acto sacrílego halló el pañuelo tinto en sangre divina? Abrió los ojos a la evidencia y con el corazón lacerado, fue en busca del varón apostólico y confesóle su crimen y el milagro consiguiente. Andrés cargó sobre sí mismo parte de la penitencia que merecía el culpable, y guardando el natural secreto sobre el nombre del penitente, refirió el prodigio en el púlpito y en el confesionario, fortaleciendo así la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En otra circunstancia, apaciguó con su prudencia y mediante públicas rogativas una rebelión habida en Nápoles. Más tarde, con motivo de una escasez de trigo que sufrió la capital, su intervención permitió proveer a las necesidades de los pobres. Una noche, al volver Andrés de llevar el viático a un enfermo, sorprendióle un furioso temporal. Con la violencia del viento y de la lluvia, apagóse la antorcha que precedía al Santísimo Sacramento. Ni él ni sus acompañantes se mojaron, y en noche oscurísima pudieron proseguir el camino gracias a un resplandor celeste que rodeó al siervo de Dios. Habiendo curado de una grave enfermedad, los médicos le prescribieron durante su convalecencia un régimen alimenticio propio para fortalecerle. Rechazó estas delicadezas y no quiso apartarse de su alimentación ordinaria, de solo habas y guisantes. Esta ración alimenticia, desaprobada por los médicos, produjo efecto saludable, pues el enfermo recobró al poco tiempo cabal salud. Las espléndidas virtudes que brillaban en él conquistáronle también el afecto y estima de las personas pudientes. Los mismos príncipes considerábanse honrados con su trato. Un día en que, montado en un caballejo de alquiler, por no haber querido hacer uso de la carroza, volvió de visitar al príncipe Estigliano, la cabalgadura, después de despedirlo al suelo lleno de asperezas, le arrastró largo trecho por tener el santo los pies liados con el estribo. Ante el inminente peligro, imploró el auxilio de sus protectores Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino, los cuales, apareciéndosele, le desataron, le limpiaron el rostro ensangrentado, curaron sus heridas y le colocaron nuevamente en la silla. Poco tiempo después, recibió un nuevo favor celestial. Debido a su profundísima humildad, consideraba excesivamente el número de sus pecados y encontrábase falto de virtudes. Esto engendró en él un extraordinario temor de pertenecer al número de los réprobos. Dios le tranquilizó, permitiendo que se le aparecieran Santo Tomás de Aquino y San Agustín,
para asegurarle que sería acogido por la misericordia divina, con lo que al punto recobró su espíritu la perdida tranquilidad. Obras ascéticas. Las obras ascéticas de nuestro santo, recopiladas e impresas en 5 tomos, fueron publicadas en Nápoles por los años 1733 y 1734. El primer volumen de ellas contiene: primero, un tratado de oración; segundo, explicación de la oración dominical; tercero, reflexiones referentes a diversas oraciones usadas por la Iglesia para honrar a la Santísima Virgen; cuarto, comentario a la Epístola de Santiago. En el segundo volumen hallamos: primero, un tratado sobre la renuncia del mundo; segundo, comentarios a los Salmos 118 y 45; tercero, exposición de las bienaventuranzas. Forman el tercer tomo las homilías de los evangelios dominicales y del tiempo pascual. El cuarto tomo contiene un tratado intitulado El Espíritu en Acción, diversas meditaciones, avisos a una religiosa, explicación de los dones del Espíritu Santo y una disertación sobre el pecado original. Finalmente, forman el tomo quinto diferentes capítulos que estudian la humildad, el amor a Dios y al prójimo, la misericordia divina y otras virtudes cristianas. En tomo aparte imprimióse su interesantísima correspondencia, que es, por cierto, una obra de extraordinario valor literario e histórico. Sufre un ataque de apoplejía. 2 años antes de que sucediera, Andrés Avelino anunció a varias personas de su intimidad la fecha de su muerte, la cual conocía por divina inspiración. A los 88 años, cayó gravemente enfermo, pero no le abandonaron un momento la serenidad y el buen humor. En cierta ocasión, habiendo faltado a una observancia regular el hermano que le asistía, se le impuso una penitencia. El venerable anciano solicitó cumplirla por haber sido él el causante de la transgresión, mas no se juzgó prudente acceder a su deseo. Entonces, abrazando a Andrés al hermano, le aseguró que en el término de 8 días se vería libre de tanto cuidado. El mismo día de su muerte, revistióse para celebrar la Santa Misa y, estando al pie del altar, perdió el sentido, víctima de un ataque de apoplejía, en el mismo momento en que decía las palabras introibo ad altare Dei. El ataque fue tan brusco que, de no haberlo impedido el acólito, habría caído desplomado a tierra, si es que podía caer, como se expresa Clemente XI en la bula de canonización. Aquel anciano intrépido que envejeció en el servicio de Cristo y a quien la muerte sorprendió combatiendo por la fe. Los asistentes apresuráronse a prestarle los auxilios necesarios. Los padres teatinos, prontamente avisados, trasladáronle a la residencia contigua a la iglesia y le aplicaron diferentes remedios, aunque con resultado negativo. La violencia del mal le privó del uso de la palabra, pero conservó la lucidez de su espíritu hasta el postrer instante, como lo daba a entender el que con signos y gestos manifestara su ardiente deseo de ser trasladado a la iglesia y colocado frente al altar mayor. Habiéndole preguntado el superior si era para recibir la Sagrada Eucaristía, Andrés afirmó inclinando 2 veces la cabeza e insistió en sus ruegos hasta que le prometieron que serían satisfechos. Luego le trasladaron a su celda para recibir los cuidados necesarios. Los médicos declararon que le quedaban pocas horas de vida. Entonces se apresuró la administración de los últimos sacramentos. Andrés, no obstante sus acerbos dolores, conservó pleno dominio de sí mismo. Cuando vio que se acercaba el sacerdote con el santo viático, dio pruebas de su extraordinario fervor, sacando fuerzas de flaqueza para salir de la cama con el fin de recibir al Señor postrado en el suelo. La violencia del mal, unido a la orden del superior, impidióle llevar a cabo su deseo. Postreros instantes, culto y reliquias. Después de haber recibido los santos sacramentos, el enfermo descansó algunas horas. Lo mismo los religiosos que los seglares,
entraban en la celda para despedirse y pedirle su última bendición. El paciente los reconocía a todos y amablemente satisfacía sus deseos. En el transcurso de su vida, predijo varias veces que durante su agonía habría de sostener encarnizada lucha contra el enemigo del género humano. Cuando los que le asistían vieron que contraía su rostro como dominado por el terror y que su semblante apacible se velaba por la tristeza, creyeron llegada la hora del combate predicho y rogaron por él con fervor, pidiendo al Altísimo le concediese tranquilidad de espíritu y una muerte apacible. Andrés, por su cuenta, fijó repetidas veces la vista suplicante en una devota imagen suspendida en la pared, y poco a poco fue recobrando el sosiego acostumbrado. Pasados breves instantes, fueron visibles los coloquios que sostenía su alma. Finalmente, con la alegría del cautivo que recobra la libertad, abandonó la cárcel del cuerpo para ir a los brazos amorosos de su Redentor, el día 10 de noviembre de 1608. En cuanto el sueño de los justos se apoderó de Andrés, apresuróse el pueblo a visitarle, ávido de poseer algo que le hubiese pertenecido o estado en contacto con su cadáver, y llegaron a cortarle barba y cabellos para conservarlos como reliquias. La princesa Estigliano quedó curada de un cáncer con solo aplicar en la parte dolorida unas cuentas del rosario que usaba nuestro devotísimo fraile. El cadáver permaneció expuesto algún tiempo en la iglesia conventual. A los 3 días, de su cabeza y de otras partes de su cuerpo manó sangre en tanta abundancia que el sudario quedó completamente impregnado y pudieron llenarse 3 ampollas. Los médicos certificaron el carácter sobrenatural de aquella sangre. Al contacto del milagroso líquido, varios enfermos sanaron de sus dolencias. El 9 de diciembre del año siguiente, el cuerpo fue exhumado y hallósele incorrupto. San Andrés Avelino fue beatificado por Urbano VIII en 1628 y canonizado por Clemente VI el 22 de mayo de 1712. Nápoles y Sicilia le cuentan entre sus principales patronos. El 18 de agosto de 1725, Benedicto XIII ordenó fuera su fiesta de precepto y de rito semidoble. Pío IX, en 1864, la elevó a rito doble y fijóla en el 10 de noviembre. Los fieles de Roma celebran la fiesta de San Andrés Avelino con gran pompa y devoción. La comunión general suele tener lugar en la iglesia de San Andrés del Valle, y durante la función se distribuyen medallas bendecidas e indulgenciadas in articulo mortis. La misma práctica existe en Santa María del Sufragio, con la particularidad de que las medallas son bendecidas previamente por el sumo pontífice. El cuerpo de San Andrés Avelino descansa en la iglesia de San Pablo de Nápoles, de los Teatinos, y es objeto de muy grande veneración.